Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una sesión más del curso de Matemáticas Discretas para el ingreso al programa de Maestría en Ciencias Computacionales 2018. Mi nombre es Saúl Solorio y en esta sesión vamos a iniciar con un nuevo tema, el tema de lógica. ¿Sale? Entonces, entramos de lleno en materia y vamos a comenzar con algunas definiciones importantes en esta área de las matemáticas. Comenzamos con la definición que creo que es más importante de todas, básicamente lo que es una proposición. Como lo dice aquí nuestra filmina, una proposición es una oración declarativa que es correcta o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Esto quiere decir que de una proposición, bueno, más que nada declarativa, quiere decir que podemos nosotros determinar de esa proposición si es verdadera o falsa. Eso quiere decir declarativo. Y pongo aquí algunos ejemplos. Toronto es la capital de Canadá. Esta proposición podemos determinar si es verdad o no. Al igual que la proposición la proposición siguiente, que es 1 más 1 igual a 2 y 2 más 2 igual a 3. Estas tres oraciones, más bien dicho, son proposiciones debido a que puedo determinar su valor de verdad. Puedo decir si son verdaderas o son falsas. Ahora, tenemos otros ejemplos aquí también, como esta que está acá. ¿Qué hora es? Y también esta otra. Lee esto con atención. Estos dos enunciados, ¿qué hora es? Y lee esto con atención, no son proposiciones. La primera es una pregunta y la segunda es una orden, por lo cual no podemos determinar su valor de verdad. Tenemos también la número 6 y la número 7, el enunciado número 6 y el número 7, el cual nos dice que x más 1 es igual a 2 y x más y es igual a z. Estas dos últimas, pues tampoco serían proposiciones, porque no podemos determinar si son verdaderas ni falsas, ya que no se les ha asignado un valor a estas variables. En el momento que se les asigne o se conozca un valor de estas variables, automáticamente se volverían proposiciones. Ahora, el área de la lógica que se ocupa de las proposiciones se llama cálculo proposicional. Ahora, para denotar proposiciones usamos letras, y por convenio las letras que se utilizan para denotar las proposiciones son las letras P, Q, R, S y así sucesivamente. Ahora, el valor de verdad de una proposición verdadera se denota por B, o también en inglés como true. Y el valor de verdad de una proposición falsa se denota por F, false, en inglés también, la misma letra. ¿Sí? Ahora, existe también otro elemento llamado tabla de verdad. Una tabla de verdad muestra las relaciones entre los valores de verdad de las proposiciones. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, muchos enunciados matemáticos se construyen combinando una o más proposiciones. A estas proposiciones las vamos a llamar proposiciones atómicas. En el momento que se combinan dos proposiciones atómicas, damos paso a las proposiciones compuestas, también llamadas fórmulas. Ahora, para unir proposiciones atómicas o para combinar proposiciones atómicas, se utilizan operadores o conectivos lógicos. Y un operador o un conectivo lógico es una partícula que se utiliza para formar las proposiciones compuestas. Es decir, es un elemento del lenguaje que permite construir proposiciones nuevas a partir de las ya existentes. Es el elemento que liga esas proposiciones. Y vamos a ver aquí a esos elementos. ¿Quiénes son esas partículas que ligan esas proposiciones? Bueno, vamos a empezar con el operador unario de negación. Y nos dice la definición: si P es una proposición, el enunciado no se cumple P, es otra proposición llamada negación de ese enunciado y se denota por no P también. O de esta manera, con el circunflejo, y se lee no P. Noten ustedes que este operador aplica sobre la proposición. Es un operador unario. Ahorita vamos a ver los demás operadores aplican sobre dos proposiciones o más. Entonces, la tabla de verdad de la negación para una proposición P es la siguiente. Tenemos
que P puede tomar dos valores, verdadero o falso, y la negación de P sería justamente lo contrario a los valores de verdad que tome este enunciado. Tenemos la conjunción. Esta, a diferencia del operador unario de la negación, aplica sobre dos proposiciones, ¿sí? Entonces, si tenemos P y Q proposiciones, la proposición P y Q, notada de esta manera, con este símbolo, es la proposición que es verdadera cuando tanto P como Q, es decir, las dos proposiciones son verdaderas, y es falsa en otro caso. Entonces, dicha proposición se llama conjunción de P y Q, ¿sí? Y aquí tenemos la tabla de verdad de la conjunción para dos proposiciones P y Q. Tenemos que los valores de verdad para cada uno, cuando P y Q son verdaderas, noten ustedes que tenemos que la conjunción de P y Q es verdadera. Cuando alguna de ellas es falsa, y lo podemos ver acá, la conjunción es definitivamente falsa. Solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas, como lo dice la definición. Ahora, tenemos también la disyunción o la proposición P o Q. Entonces, sean P y Q, igual que en el anterior, dos proposiciones. La proposición P o Q, denotada por P con este símbolo, P y Q unidas mediante este símbolo que denota conjunción, es la proposición que es falsa cuando tanto P como Q son falsas y verdadera en cualquier otro caso. Entonces, dicha proposición se llama disyunción de ambas proposiciones, P y Q, ¿sí? Y aquí tenemos la tabla de verdad. Noten ustedes que esta es verdadera en los casos donde existe al menos un valor de verdad, y es falsa solamente cuando ambos valores de verdad de cada una de las proposiciones son falsos, ¿sí? En los demás casos es verdadera. Pasamos a la parte de la disyunción mutua exclusiva. Nos dice la definición que si tenemos dos proposiciones P y Q, el conectivo lógico o exclusivo, o XOR en inglés, o exclusivo de P y Q, o exclusivo de P y Q, denotado de esta manera, es la proposición que es verdadera cuando exactamente una de las proposiciones P y Q es verdadera y es falsa en cualquier otro caso. Noten ustedes aquí la tabla de verdad. Aquí también puedo denotarlo de esta manera, recuerden. P XOR Q. Tenemos su tabla de verdad. Noten ustedes que es falsa cuando ambas proposiciones son verdaderas o falsas, y es verdadera en cualquier otro caso, tanto cuando P sea verdadera como cuando Q sea falsa, o P sea falsa y Q sea verdadera, pero no ambos. Este es el o exclusivo o XOR. Tenemos la definición ahora de implicación. Esta, más que nada, la implicación es muy utilizada para las deducciones matemáticas, para la demostración de teoremas. Esta es una de las más importantes. ¿Y qué nos dice la definición de una implicación? Si tenemos dos proposiciones P y Q, la implicación P implica Q es la proposición que es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa, y verdadera en cualquier otro caso, ¿sí? Es decir, solamente va a ser falsa cuando tenemos este caso, ¿sí? Es decir, cuando P sea verdadera y Q sea falsa, solamente en ese caso la implicación va a ser falsa. En los demás casos, esta implicación es verdadera. Entonces, en cualquier implicación a P se le llama hipótesis, también conocida como antecedente o premisa, y a Q se le conoce como la tesis o bien como la conclusión o consecuente, ¿sí? Entonces, premisa, consecuente, hipótesis, consecuente o conclusión, ¿sí?
Entonces, esta es la tabla de verdad de la implicación. Ahora, también tenemos otros conceptos, tales como la recíproca, la contrarrecíproca y la inversa, asociadas también a la implicación. Entonces, nos dice que hay algunas implicaciones relacionadas justamente con la implicación, P implica Q, que pueden formarse a partir de ella. ¿Cuáles son estas? La proposición Q implica P, noten ustedes que cambiamos de lugar, se llama recíproca. Al momento de cambiar nosotros el antecedente por el consecuente, tenemos la recíproca. Y esta se lee, la recíproca ¿de quién? De P y Q. Ahora, existe también la contrarrecíproca de P y Q, la cual es la negación justamente de Q implica no P. No Q implica no P. Esta es la contrarrecíproca de P y Q. ¿Sí? Es decir, la negación de la recíproca. La proposición no P, hay otro elemento también, la proposición no P implica no Q, viene siendo la inversa también de P implica Q. Que es justamente nada más la negación de la implicación. La negación de P implica la negación de Q. Noten ustedes que estas dos van a tener la misma tabla de verdad. ¿Sí? Tanto la inversa de la implicación como la implicación misma tienen la misma tabla de verdad. Ahora, tenemos otro elemento llamado el bicondicional, y este nos dice que si tenemos dos proposiciones P y Q, la bicondicional o doble implicación, que se denota de esta manera, una flecha ambas direcciones, es la proposición que es verdadera cuando P y Q tienen los mismos valores de verdad y falsa en los otros casos. Y aquí tenemos justamente la tabla de verdad de la bicondicional o la doble implicación. Entonces tenemos, cuando P es verdadero y Q es verdadero, la implicación será verdadera. Cuando P es verdadero y Q es falso, la implicación será falsa. Cuando la doble implicación, perdón, cuando P es falsa y Q es verdadera, tenemos que la bicondicional es falsa. Y cuando P es falsa y Q es falsa, tenemos que la bicondicional es verdadera. ¿Sí? Solamente cuando ambas son verdaderas o falsas es verdadera la bicondicional. De otra manera es falsa. Existen ciertas reglas para aplicar estos operadores lógicos. Cuando no se utilizan paréntesis, hay un orden de precedencia. Claro, lo más aconsejable es utilizar paréntesis para especificar el orden de precedencia de estos operadores en cualquier enunciado proposicional, en cualquier oración lógica. Entonces, aquí, en el caso de que no especifiquemos el orden de precedencia a través de paréntesis, pues hay un orden de precedencia por default, que es, en primer lugar, tenemos a la negación, que tienen orden de precedencia 1, después tenemos a la conjunción con orden de precedencia 2, después a la disyunción con orden de precedencia 3, después a la implicación con un orden de precedencia 4 y por último el doble condicional con un orden de precedencia 5. ¿Sí? Entonces tenemos que este es el orden de los operadores lógicos cuando justamente nos especifican paréntesis. Ahora, hablemos de equivalencias proposicionales. Se dice que dos proposiciones S1 y S2 son equivalentes y se denota con el doble condicional o con el bicondicional. S1 sí y solo sí S2. Si la proposición S1 es verdadera cuando S2 es verdadera. Y si S1 es falsa y S1 es falsa cuando S2 es falsa. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, tenemos que las proposiciones son equivalentes. Entonces, nos dice, dos proposiciones son equivalentes si, solo si sus valores de verdad, o tablas de verdad,
son idénticos en el sentido lógico o lógicamente equivalentes. Entonces, ahora, las tablas de verdad para una fórmula independiente, en este caso pongo un ejemplo de 3 proposiciones diferentes, requiere 8 filas y en general se requieren 2 a la n filas para una fórmula que depende justamente de n proposiciones. Es un crecimiento exponencial. Ahora, una fórmula que siempre es verdadera, no importa los valores de verdad de las proposiciones que la compongan, se denomina tautología. Siempre va a ser verdadera. Una fórmula que siempre es falsa se denomina una contradicción. Y finalmente, cuando una proposición que no es ni una tautología o que no es ni verdadera ni falsa, se le conoce como contradicción. Perdón, se denomina contingencia, ¿no? Aquella que no es una tautología o no es una contradicción se denomina contingencia. Bien, aquí tenemos otra definición y dice lo siguiente. Se dice que las proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes si P implica Q es una tautología. También se suele denotar de esta manera. P es equivalente con Q. Quiere decir que estas proposiciones son lógicamente equivalentes. Y vamos a ver algunas de las proposiciones, algunas de las equivalencias, lógicas más importantes utilizadas en lógica proposicional. Noten ustedes, estas equivalencias lógicas son muy parecidas a las equivalencias que tenemos o a las propiedades, a las leyes de los conjuntos, ¿no? Son muy similares, de hecho son las mismas, nada más denotadas de forma diferente. Entonces tenemos la doble negación. La doble negación es la proposición misma, o sea, la negación de una negación es la proposición misma. Tenemos aquí también las leyes de Morgan, que también se cumplen para los conjuntos, ¿sí? Tenemos las leyes conmutativas, al intercambiar proposiciones, ¿sí? P o Q, esto sería igual Q o P. P y Q sería lógicamente equivalente a Q y P. Entonces, estas son las conmutativas. Tenemos las asociativas, como ustedes pueden ver, podemos sacar los paréntesis y ponerlos acá, ¿sí? Cuando tenemos en este caso 3 proposiciones. Tenemos las distributivas, ¿sí? Muy parecidas a las que tenemos en los conjuntos. Las leyes idempotentes, la unión de una proposición P consigo misma es la misma proposición. La intersección es igual. Las leyes de identidad, tenemos una proposición unión con falso, es la misma P. La proposición O falso es la misma P. Proposición I verdadero es la misma P. Y tenemos acá P o no P es igual a true, una tautología, true o verdadero. P y no P, false. Estas son las leyes inversas. Las anteriores son las leyes de identidad. También tenemos las leyes justamente de denominación. P o true es igual a true. P y false es igual a false, o es lógicamente equivalente a false. Y tenemos justamente también las leyes de absorción. Todas estas propiedades son muy importantes porque posteriormente las vamos a aplicar para resolver problemas, ¿sí? Entonces hay que tenerlas muy presentes. También tenemos algunas equivalencias lógicas relacionadas con implicaciones. Aquí podemos ver la implicación P implica Q, lógicamente equivalente a no P o Q, son algunas de las más famosas. P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P.
¿sí? Y así sucesivamente con las demás, ¿no? Hay que darle una repasada a estas. Por otro lado, también tenemos algunas equivalencias lógicas con la bicondicional. Tenemos que P sí y solo si Q es lógicamente equivalente a P implica Q y Q implica P. También tenemos P sí y solo si Q es lógicamente equivalente a no P, sí solo si, no Q. Y así sucesivamente para las otras propiedades. Tenemos los predicados. Pasémonos a los predicados. Nos dice así: tenemos un enunciado, x es mayor que 3. Este enunciado lo podemos dividir en dos partes. La primera sería la variable justamente x, que es el sujeto de ese enunciado, y la segunda parte sería el predicado, vendría siendo es mayor a 3. Entonces, esta oración hace referencia a una propiedad que puede tener el sujeto, ¿sí? Justamente es mayor a 3 es la propiedad que puede tener x. Entonces podemos denotar el enunciado x es mayor a 3 de la siguiente manera: p de x. De hecho ya lo hemos hecho en clases pasadas. Cuando hicimos demostraciones por inducción utilizábamos justamente esta notación. Entonces, donde p denota el predicado, ¿quién es mayor que 3? Y x justamente es la variable que tenemos aquí en el predicado, ¿sí? Entonces, ahora, tenemos ese predicado, pero una vez que se le haya asignado un valor a esta variable justamente en este predicado, la sentencia P de X se convierte justamente en una proposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya a partir de que se le asigna un valor podríamos determinar si es verdadera o es falsa. Ahora, existe un área de la lógica que trata con predicados justamente y cuantificadores, y esta área se le llama cálculo de predicados o lógica de primer orden. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle con mi compañero Grigori. Pero vamos a ver los cuantificadores. Existe el cuantificador universal, el cual es utilizado en muchas sentencias matemáticas que imponen que una propiedad es verdadera para todos los valores de una variable en un dominio específico, también llamado universo de discurso. Y aquí tenemos la definición. La cuantificación universal de un predicado P de X es la proposición P de X es verdadera para todos los valores X del dominio, ¿sí? Y esta se denota por para todo X, P de X. Justamente denota la cuantificación universal de este predicado. Pero también, además, existe el cuantificador existencial. Entonces, muchas sentencias matemáticas afirman que hay un elemento con cierta propiedad en ese universo, tal que las sentencias se expresan mediante cuantificadores existenciales. Y aquí está la definición. La cuantificación existencial de un predicado P de X es la proposición existe un elemento X en el dominio tal que P de X es verdadera. Y esta la denotamos por existe un X tal que P de X es verdadera, ¿sí? Este es el cuantificador existencial. Y aquí tenemos una tablita de resumen. O sea, ¿cuándo va a ser verdadera y cuándo va a ser falsa una cuantificación existencial o cuantificación universal? Entonces tenemos que para todo X, P de X, ¿cuándo será verdadera? Pues cuando P de X es verdadera para cada X. ¿Cuándo será falsa? Si hay un X para el cual esta proposición es falsa. Ahora, el cuantificador existencial, ¿cuándo será verdadero? Cuando hay un X para la cual P de X es verdadera. Cuando hay un X, con tan solo un X que exista, un valor que exista, es verdadera. Ahora, ¿cuándo es falsa? P de X es falsa para cada X. Ahora, la negación de esto. La negación justamente del cuantificador para todo X, P de X, es equivalente
a esta otra sentencia. O sea, para la negación de para todo x, p de x es equivalente a existe un x tal que no se cumple este predicado. ¿Cuándo es verdadera? ¿O cuándo es la negación verdadera? Si hay un x para el cual p de x justamente es falsa. ¿Y cuándo es falsa? Cuando p de x es verdadera para cada x. Asimismo, para el cuantificador existencial tenemos que si tenemos no existe un x tal que p de x, es equivalente a como si yo dijera para todo x no p de x. Lógicamente equivalentes, aquí tenemos uno. Entonces, ¿cuándo es la negación verdadera? Pues cuando para cada x, p de x es falsa. ¿Y cuándo es falsa? Si hay un x para cada p de x es verdadera. Tenemos los cuantificadores anidados. Los cuantificadores anidados son cuantificadores que se localizan dentro del rango de otros cuantificadores, es decir, dentro del alcance de otros cuantificadores. Entonces aquí tenemos alguna tabla de resumen para los cuantificadores anidados. Aquí tenemos para todo x, para todo y, p de x, y. ¿Cuándo es verdadera? Cuando la proposición p de x, y es verdadera para cada par x, y. ¿Y cuándo es falsa? Pues si hay un par x, y para el cual esta proposición es falsa. Asimismo, para el cuantificador existencial anidado, junto con un cuantificador universal, tenemos lo siguiente. Para todo x existe un y para este predicado. Esto va a ser verdadero siempre y cuando para cada x hay un y para el cual este predicado es verdadero. Y tenemos que es falso cuando hay un x tal que este predicado es falso para cualquier y. Y así también tenemos las otras propiedades en las siguientes filas de esta tabla, ¿no? Bueno, vamos a pasarnos porque hay muchas cosas que repasar. Tenemos aquí que existen reglas de diferencia. Las reglas de diferencia son los medios usados para deducir conclusiones a partir de otras afirmaciones. Entonces, las reglas de diferencia son herramientas que comúnmente enlazan los pasos en una demostración, y aquí decidí poner estas reglas en una tablita para que ustedes las pudieran localizar fácilmente, las cuales están mostradas a continuación. Cabe mencionar que estas reglas de diferencia que les voy a mostrar a continuación son de las más importantes utilizadas, ¿sí? Entonces tenemos la regla modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, disyunción, silogismo disyuntivo, la adición, simplificación, conjunción y la resolución. Todas estas son reglas de inferencia que se usan mucho en las demostraciones, ¿no? Una muy utilizada es la regla modus ponens. Si tenemos una implicación P implica Q y luego tenemos P, pues entonces tenemos Q. Y aquí tenemos su respectiva tautología. Y así sucesivamente para las otras reglas. Hay que estudiar estas reglas, hay que interiorizarlas para poder posteriormente resolver problemas que tienen que ver muchas veces con las demostraciones, ¿no? Estas reglas son bastante útiles, muy utilizadas en lógica. Bueno, tenemos que hay ciertos conceptos, argumentos válidos y falacias. Se dice que un argumento deductivo es correcto siempre que todas las hipótesis son verdaderas, pues la conclusión también lo es. Si tenemos estos argumentos P sub 1 y P sub 2 y P sub 3 hasta P sub n válidos, entonces vamos a tener que la conclusión pues va a ser también válida. Este es el razonamiento que comúnmente empleamos en las demostraciones. Entonces, un razonamiento incorrecto se le llama falacia, justamente lo contrario a un razonamiento correcto. Y bueno, ahora pasará mi compañero Grigori con la segunda parte de esta presentación. Agradezco a todos ustedes su atención. Sí, buenas tardes a todos y vamos a continuar con la presentación del tema de hoy. Principalmente, ¿qué es la lógica proposicional? Hay un término bien usado, es la deducción. Principalmente, ¿qué es una deducción? Deducción, principalmente, es una forma de razonamiento lógico que está basado en las reglas de inferencia, que está muy parecido a los razonamientos que nosotros usamos en la vida diaria. Pues, por ejemplo, si tenemos como si premisas o algunos como si observaciones, que la primera
que si está lloviendo, entonces está nublado. Y tenemos que la otra, no sé, fuimos para ver la ventana y vemos que está lloviendo. Principalmente de estas dos premisas podemos concluir que está nublado. Principalmente las reglas de deducción se usan para formar el conocimiento como si adicional basado en unos como si premisas que nosotros sabemos y con las reglas de inferencia. Principalmente si tenemos como si algunos premisas que conocemos, aplicando las reglas podemos formar más conocimiento. Y vamos a ver principalmente las reglas que podemos usar de la deducción. La forma general de la regla de inferencia se escribe como una parecida a una fracción, pero en la parte de arriba tenemos unas cosas que nosotros conocemos. Y abajo tenemos una cosa que nosotros concluimos. Y a la derecha ponemos un nombre de la regla que aplicamos. Y vamos a ver las reglas que son principalmente muy parecidas a las cosas que lo vimos. Primero son principalmente las reglas que están relacionadas con la conjunción. La primera vez si tenemos dos proposiciones, F y G, a nosotros no importa cómo es. Y entonces tenemos que la proposición es cierta, que F y G, esta proposición es cierta. Esta regla se llama introducción de la conjunción. Y también son dos reglas de la eliminación de la conjunción. Si conocemos que F y G es cierto, podemos decir que F es cierto. Y la otra regla, que lo mismo aplicamos diciendo que con G es. Las otras reglas, como si son relacionadas con la doble negación. Principalmente lo podemos eliminar. Doble negación si tenemos que doble negación de F es igual a que conocemos F. O la podemos precisamente introducir la doble negación. Si conocemos F, que la doble negación de F es cierta. Y si F es falso, la doble negación de F es. Otra regla siguiente es la eliminación del condicional. Si conocemos una como si proposición F y conocemos que de F implica G, entonces de aquí sigue que tenemos que el G es cierto. Después, como si son la regla derivada del modus tollens, principalmente si tenemos si F implica G, pero conocemos que G no es cierto, es falso. De aquí podemos concluir que F también es falso. Regla de introducción de condicional. Si tenemos como si algunas, a través de otras reglas, podemos decir precisamente partiendo del F, aplicando las reglas, llegar hasta el punto G, que es una proposición. Entonces podemos reemplazar todas esas reglas, introducir una regla que dice que F implica. Después, como si ya las reglas que se tienen que ver con la distinción, que si tenemos alguna como si proposición, F o G, tenemos que la proposición que les junta con la distinción o con la que corresponde al palabra o, también es cierta. Y también la distinción la podemos eliminar. Si tenemos que una distinción de F o G, y también sabemos que partiendo de F, nosotros podemos llegar a H, y partiendo de G también podemos llegar a H. Entonces podemos decir que también H es cierto. También como si ya para la lógica, como si ya para que sea completa, agregamos un símbolo preposicional que significa un falso. Y precisamente como si ya es cualquier como si ya la representación de este es falso. Y si a través de aplicando las reglas, llegamos al falso, entonces significa que nuestras como si ya suposiciones que hicimos no son
correctas y por eso tenemos que descartar esta rama de deducción. Primero es la regla de eliminación del falso. Principalmente que del falso, y tenemos una regla que sigue, que tenemos una regla precisa del falso, sigue cualquier cosa. La regla de la eliminación de la negación. Si conocemos que tenemos una proposición F y tenemos una proposición de negación de F, conocemos que ambas estas cosas son ciertas, entonces nuestra como si proposición es falso y nuestra como si ya es, tenemos que ver por qué se salió así. La regla de la introducción de la negación. Si precisamente aplicando las reglas de deducción, partiendo de una proposición F, nosotros llegamos al falso, entonces significa que F no es cierto. Y después como si las reglas que se tienen que ver con la relación de bicondicional, que si tenemos que F implica a G y G implica a F, de aquí podemos concluir que tienen una relación bicondicional. Y precisamente lo podemos eliminar la relación bicondicional si sabemos que F es cierto si solo si G es cierto, podemos decir que F implica G o G implica F. Simplemente son las diferentes formas. Pero vimos como sí que la lógica proposicional, pero hay otra forma como otro tema, que es la lógica de primera orden. La lógica de primera orden, principalmente, o también como se llamamos, es la lógica predicativa, es un sistema formal para diseñar las inferencias en los lenguajes del primera orden. Y los lenguajes de primera orden son precisamente lenguajes formales con cuantificadores que alcanzan solo a variables del individuo y con predicados y funciones, cuyos argumentos pueden ser constantes o variables individuales. Y como si la lógica de primer orden tiene poder expresivo muy superior a la lógica proposicional. Pues vamos a ver principalmente un ejemplo. Que si una ciudad es una vecina de otro, que son dos son vecinos, entonces la segunda ciudad es la vecina del primero, principalmente una relación simétrica. Si tenemos como si tenemos que dos ciudades son vecinos, que la Sevilla es vecina de Ciudad Cádiz, por lo tanto podemos concluir muy fácilmente que Cádiz es una ciudad vecina de Sevilla. Pero con la lógica proposicional no lo podemos expresar, no hay forma. Principalmente como si ya la podemos, si para expresar todo esto tenemos que precisamente hacer unas proposiciones para todos los ciudades que son vecinos de otros. Pero como si es un trabajo muy enorme y como en la forma general no la podemos expresar. Principalmente, pero con la lógica de primer orden lo podemos expresar en la forma bastante sencilla, principalmente si para cada X, ciudad X y para cada ciudad Y, tales cual que son vecinos, que X es vecino de Y, que de aquí sigue que Y es un vecino de X. Con la lógica de primer orden lo podemos hacer muy fácilmente. Y principalmente, ¿de qué consiste como si la lógica de lenguajes de primer orden? Principalmente consisten de los variables que en general se los usan las últimas letras del alfabeto para denotarlos. Las conectivas o las operaciones es la negación, disjunción, conjunción, implicación e implicación. Y cuantificadores, que son precisamente para cualquier y para símbolo de. Y también como si un símbolo de igualdad. Principalmente con estos, entonces podemos hacer. También tenemos en la lógica de primer orden los símbolos de constantes que tenemos. En general se las usan las primeras letras del alfabeto. Símbolos de predicados, que la usan las letras mayúsculas para denotarlas.
y también unos símbolos de funciones que se usan con los símbolos de precisamente, y también los símbolos auxiliares como los paréntesis y las comas. Pues con todos estos, como si ya nosotros podemos precisamente hacer una definición formal de la lógica de primer orden o de lenguajes de primer orden. Principalmente tenemos como si ya con las letras L, nosotros representamos los lenguajes de primer orden. Y con el var nosotros precisamente representamos el conjunto de las variables que tenemos en nuestro lenguaje. Y también son los símbolos de predicados de variedad mayor que 1. Principalmente se les llaman relaciones. Principalmente si tenemos los predicados que aceptan 2, 3 o más variables, se les llamamos relaciones. Vamos a ver como un ejemplo. Hacemos como un lenguaje de la aritmética que consiste de los símbolos de constantes de 0 y 1. Símbolos de funciones que tenemos una función monaria o función de un argumento que nos da precisamente el número siguiente. Dos funciones binarias que es suma y multiplicación, y símbolo de predicado binario es menor que. Es una relación. Precisamente con estas como si componentes podemos precisamente ya definimos un lenguaje de la primera orden que corresponde al lenguaje de la aritmética. Ahora vamos a ver qué es un término del lenguaje del primer orden. Términos precisamente son los variables del lenguaje L, son los términos. También son las constantes, son los términos. Y si tenemos una función de n argumentos y todos sus parámetros son términos, entonces la función de estos términos es un término de L. Principalmente vamos a ver que el primero la función con nuestro lenguaje de la aritmética, que más multiplicación de x y 1, después el siguiente de y, es un término que se suele escribir como en la forma más común, lo escribimos así, que x multiplicado por 1 más el valor siguiente de y. Es un término. Precisamente la siguiente expresión que la podemos escribir como que x multiplicado por 1 es menor que el número siguiente de y. No es un término porque contiene un predicado o una relación binaria. Principalmente términos son todos los argumentos que no contienen los predicados. ¿Qué es una fórmula atómica? Una fórmula atómica, principalmente si tenemos dos términos, T1 y T2, y tenemos que son juntados con la relación de igualdad, que tenemos que todo esto, que T1 es igual a T2, es una fórmula atómica del lenguaje. Y si tenemos una relación de n argumentos, tales cuales todos sus argumentos precisamente son términos de él, entonces tenemos que esta relación es una fórmula atómica del lenguaje de programación del primer orden. Y aparte de las fórmulas atómicas, tenemos las fórmulas más generales. Principalmente cualquier fórmula atómica es una fórmula del lenguaje de primer orden. Si tenemos que f y g son fórmulas del lenguaje de primer orden, entonces todos los que negación de f, conjunción de f, disjunción de f, implicación
implicación doble, también son fórmulas del lenguaje de primera orden. Y si f es una fórmula de L, entonces que para cualquier f, y existe f, también son fórmulas. Y vamos a ver unos ejemplos. Que el primero, que es una relación menor que x por 1 y s número siguiente de y, es una fórmula atómica. Porque precisamente consiste del predicado o la relación, y son dos argumentos, son los términos, no contienen sus predicados, no son otros predicados. Precisamente el siguiente, como si para cualquier x existe y, tal cual x es menor que y, es una fórmula, pero no es una fórmula atómica, porque tenemos que para cualquier x y para cualquier y. Y el último, para cualquier x, implica p de y, no es una fórmula, aunque está construida, pero no tiene sentido porque aquí falta una función o un predicado, por eso no es una fórmula. Presente, tenemos dos conceptos de las variables libres y variables ligadas. La variable libre es una variable que aparece pero no está ligada por un cuantificador. Y una variable ligada es precisamente una que aparece al lado de un cuantificador. Principalmente, ¿cuáles variables son libres? Si f es una fórmula atómica, entonces x es libre si aparece en f. Principalmente si tenemos f aquí de x, entonces x es una variable libre y fórmulas atómicas no contienen variables ligadas. El variable x es libre en negación de f si el variable x está libre en f. Y precisamente variable x es libre en una relación de f y g, una relación lógica, si solo si está libre en f o está libre en g. Si está libre en uno de esos dos, está libre. Y variable x es libre en la fórmula de para cualquier y que cumple f, si solo si x es libre en f y x es diferente de y. Y lo mismo aplicado para la existencia. Bueno, hacemos un ejemplo precisamente. Tenemos esta fórmula en la primera orden. Aquí podemos ver, precisamente si lo tomamos por partes, tomamos la parte izquierda. Aquí podemos ver que el x está ligado por un cuantificador. Entonces x es ligada. Pero también tenemos una variable y que se aparece, pero no está ligada por ningún cuantificador, por eso y. Y tomamos la parte derecha de la expresión. Aquí tenemos que y está ligada por un cuantificador de existencia y dos variables de x y z no son ligados por ningún cuantificador. Y de aquí precisamente podemos ver que la variable puede ser al mismo tiempo libre y ligada, porque en un lado la variable x está ligada al lado izquierdo de la expresión, pero está libre en el lado derecho. Precisamente una fórmula se dice que es una fórmula cerrada, o también la dicen sentencia, si es una fórmula sin variables libres. Y una fórmula abierta es una fórmula que contiene variables libres. Principalmente solo los. Bueno, pasamos precisamente a los temas de cómo los podemos comprobar, algunas expresiones de la lógica de primer orden. Precisamente una estructura del lenguaje L se la denominamos por un par que consiste de dos partes. Primero, que es un conjunto no vacío, precisamente denominamos como una estructura del universo. Precisamente todos los valores que se puede tomar los variables del lógica de primer orden. Y después es una función de dominio sobre el conjunto de símbolos propios que cumple con las siguientes propiedades. Principalmente es una constante que precisamente debe de pertenecer a nuestro universo. Si tenemos una función,
principalmente que es una función que I de f es una función que mapea de n, un producto cartesiano de n veces del universo del discurso a la otra variable del universo del discurso. Principalmente si tenemos una relación de 0 argumentos, entonces ya está mapeada a 1 y a 0. Y principalmente si tenemos una relación de n argumentos, entonces tenemos que nuestra función de R pertenece es un subconjunto del producto cartesiano de los valores. Una asignación es en una estructura del lenguaje de primer orden, es una función tal cual precisamente asigna los valores a todas las variables. Y una interpretación es precisamente nuestro lenguaje de primer orden con una asignación. Principalmente como si ponemos los valores de las variables, tenemos una interpretación de las expresiones de la lógica de primer orden. Principalmente tenemos que, si tomamos un lenguaje del aritmético que contiene un constante 0, la función de número siguiente s, las funciones binarias más y multiplicación, y un símbolo de derivación binaria menor o igual que, vamos a construir una estructura de lenguaje. Precisamente el universo son todos los números naturales. La función de interpretación de 0 es 0. La función de implementación de número s principalmente son definidas en la forma de los pares, que es que de n, tenemos valor n, la función nos da valor n más 1, donde n pertenece a los números naturales, que es una función de sucesor. La función de suma y así lo mismo como si función de multiplicación, y la derivación de menor o igual que está definida también por pares, conjunto de pares, que cada par contiene los elementos, que el primer elemento es menor o igual que el segundo elemento. Y precisamente cómo la evaluamos las estructuras. Si tenemos precisamente solo los términos, hacemos la evaluación en la siguiente forma. Tenemos una estructura de lenguaje y una asignación de los variables. Y hacemos con la función de evaluación que precisamente los términos les hace un mapeo a nuestro universo de discurso. Principalmente es dependiendo del término que estamos procesando, hay 33 casos. El primero nos regresa valor de constante. Si es una función de constante, es esta constante. Si es una variable, entonces regresamos el valor que está asignado a través de una asignación. Y si es una función, entonces nosotros aplicamos la función y aplicamos como si la misma regla para todos sus argumentos en la forma recursiva. Y vamos a ver cómo es un ejemplo, que si precisamente un lenguaje que acabamos de ver definido. Y tenemos el término que es el número siguiente de la suma del x y el número siguiente de 0. Principalmente, y la estructura asignación que el valor de x es igual a 3. Principalmente la escribimos en forma para verlo más natural de las matemáticas. Eso va a ser el número siguiente de variable x más número siguiente de 0. Así se va a ver en la... Principalmente aplicamos las reglas como definido por las... Principalmente vamos a evaluar el término t. El término t sustituimos por la definición dada y es un valor siguiente. Entonces aplicamos una función de siguiente al parámetro de la función, que es precisamente suma de los x y número siguiente. Después aplicamos la interpretación a la operación de suma. Y va a ser como si un siguiente, más precisamente es como si ya... Y así sucesivamente vamos a obtener el valor de 5.
Este puede parecer como si ya con mucho trabajo de hacer todo esto, pero este puede ser aplicado precisamente para cualquier lenguaje y cualquier asignaciones de la primera orden. Si hacemos una como si evaluación de las fórmulas, si tenemos una estructura de lenguaje y una asignación, se define la función de evaluación de fórmulas en la siguiente forma. Precisamente si nuestra función es una función de igualdad de términos, y aplicamos una función especial de igualdad. Y aplicamos la función de asignación, de evaluación a cada uno de los términos. Si tenemos un predicado de múltiples, como n argumentos, que la evaluación hacemos una función especial y aplicamos la función de evaluación a cada uno de sus términos. Y así para todos como si lo mismo hacemos para la negación y para la operación binaria. Principalmente estas funciones representan los mismos que vimos anteriormente con la lógica. Y precisamente si tenemos que el f tiene la forma de para cualquier g, que la función de evaluación es igual a 1, si para todo u se cumple la función de evaluación de x que es igual a u, se cumple. Y 0 en caso contrario. Y lo parecido para la existe. G es u si existe un elemento para cual la función de evaluación es igual a 1, es 0 en caso contrario. Principalmente vamos a ver que evaluamos la expresión para cualquier x existe y tal cual que p es de x, y se cumple. Y la estructura del lenguaje que nos define que el universo es de conjunto de números 1 y 2, el predicado está definido por las dos pares, que 1, 1 y 2, 2. Principalmente empezamos con la parte más exterior, que es para cualquier x. Entonces significa que esta función es verdadera si solo si la función de existe un y tal cual que p de x, y es cierto cuando x es igual a 1. Y existe una y tal cual p de x, y es cierto cuando x es igual a 2. Y vamos a ver el primer término, que nos dice que principalmente para x que es igual a 1 existe y tal cual cumple la condición p. Es verdadera. Esto significa precisamente que si existe para x1 y y1 se cumple la condición p de x, y, o para x igual a 1, y igual a 2, cumple la condición. Y nosotros como podemos ver que de x igual a 1, y igual a 1, se pertenece al predicado. Este par pertenece al predicado definido por arriba, y por eso es la expresión verdadera. Y de aquí podemos concluir, porque 1 es verdadero, podemos concluir que la parte izquierda es también verdadera y la expresión está verdadera. Por analogía podemos demostrar la otra parte, que corresponde a la segunda parte de la expresión. Y como resultado podemos decir que la expresión para cualquier x existe y tal cual cumple la condición p, es siempre verdadera. Principalmente que esta expresión siempre verdadera. Y si tenemos precisamente variables libres, si decimos que si A y B son dos asignaciones, tal cual es la evaluación, se les coincide, precisamente el resultado de la evaluación para esas variables es igual, decimos que precisamente que son coinciden. Y si no tiene variables libres, entonces evaluación de términos para cualquier asignación decimos que son iguales. En este caso simplemente podemos decir que no poner la asignación. Y precisamente lo mismo aplicamos para las fórmulas, ayer para los términos, y aquí para las fórmulas, sigue precisamente las mismas reglas.
¿Qué es un modelo de una fórmula? Si tenemos una fórmula de lenguaje y una, como se presenta, una estructura de evaluación, que decimos que la estructura de evaluación con una asignación es una realización de f. Si tenemos una asignación, tal cual la fórmula para esta asignación es verdadera. Y decimos que la estructura de evaluación es un modelo si se cumple para cualquier asignación. Y vamos a ver satisfacibilidad y validez. Si decimos que f es válida si toda estructura de lenguaje es un modelo de f, de nuestra fórmula. Para cada estructura de lenguaje y cualquier asignación se cumple nuestra fórmula. Decimos que f es satisfacible si tiene alguna realización, o en otras palabras, existe alguna estructura de lenguaje y alguna asignación tal cual la fórmula es cierta para esta asignación. Y decimos que f es insatisfacible si no tiene ninguna realización. Entonces, para cualquier estructura de lenguaje y para cualquier asignación, no se cumple. Y vamos a ver como algunos ejemplos, que precisamente el primero existe x con la condición p de x, o para cualquier x no cumple p de x. Presente es una fórmula válida. No importa cuál x nosotros ponemos, esto va a ser cierto. Precisamente el segundo fórmula es existe x tal cual cumple la condición p, y existe x tal cual no cumple. Precisamente es una fórmula satisfacible, pero no es válida. Precisamente porque aquí podemos hacer unas asignaciones o unas estructuras que precisamente van a decir que no se cumple la fórmula. Y la siguiente, precisamente para cualquier x la cumple condición p, y existe x para cual no cumple la condición p. Es una fórmula insatisfacible porque no hay ninguna asignación y con lo cual la fórmula se va a cumplir. Y precisamente si decimos que dos fórmulas f y g son equivalentes, si para todas las estructuras del lenguaje y todas las asignaciones se cumple que la evaluación de f es igual a la evaluación de g por la misma asignación. Y así lo representamos. Pues por ejemplo, abajo decimos que para cualquier x, p de x es equivalente a para cualquier y, p de y. O también como si ya podemos hacer un poquito más complicado el ejemplo, que para cualquier x la cumple condición p y cumple condición q. Es equivalente a para cualquier x cumple condición p y para cualquier x cumple la condición q. Y pues por el último, existen así formas normales, principalmente la forma normal conjuntiva, que se representa como una conjunción de disyunciones, y una forma normal disyuntiva, que es una disyunción de conjunciones. Principalmente son las formas así, ya en una y en otra forma siempre podemos representar nuestras variables en una de estas dos formas. Y pues con esto terminamos el tema de hoy. En la sesión que viene vamos a ver los ejercicios de los temas de lógica para que podamos precisamente para prepararnos para el examen de ingreso. Y pues con esto, si ustedes tienen algunas preguntas, y si no, nosotros terminamos. Nos vemos la semana que viene. Por cualquier modo, pueden escribirnos allá en la plataforma. Estamos allá atendiendo todas las dudas. Pues con esto les quiero agradecer su asistencia y nos vemos la siguiente semana.